Aquí se nos dan dos ecuaciones, y se nos pide que resuelva la ecuación para una variable en particular. Nuestra primera ecuación tenemos b es igual a h dividido por a, y se nos pide resolver la ecuación para a. Tenga en cuenta que, en este caso, intentamos resolver a pero a está en el denominador, por lo que no podremos resolver hasta que eliminemos esta fracción. Podemos eliminar la fracción multiplicando ambos lados de la ecuación por el denominador de a. Entonces, multiplicaremos el lado izquierdo por a, así como el lado derecho por a, pero en el lado derecho, escriba a como 1 sobre 1. Observe ahora en el lado izquierdo que tenemos a veces b o a, y en el lado derecho, observe como cuando multiplicamos estas fracciones, hay un factor común de a. A sobre a se simplifica a 1, entonces tenemos solo h en el lado derecho. Ahora recuerda que nuestro objetivo aquí es resolver a. A significa a veces b, por lo que para deshacer esta multiplicación y aislar, ahora podemos dividir ambos lados entre b. b dividido por b se simplifica a 1, entonces tenemos a igual a h dividido por b. Como otra opción, comenzar con la ecuación b es igual a h dividido por a. Podríamos escribir b como una fracción, lo que significa b sobre 1, y ahora que tenemos una proporción, podríamos multiplicar en cruz y luego resolver a. Tenga en cuenta que si cruzamos multiplicado, tendríamos un b debe ser igual a una vez h, bueno a veces b es solo a, y una vez h es igual a h. Observe cómo tenemos la misma ecuación aquí que teníamos aquí a la izquierda. Si dividimos ambos lados de la ecuación por b, observe cómo todavía tendríamos un igual h dividido por b. Entonces, hay más de una forma de resolver esta ecuación para a. Luego, tenemos la ecuación ax al cuadrado menos bx menos c es igual a 0. Queremos resolver esta ecuación para a. Observe que a está aquí, el coeficiente de x al cuadrado. Entonces, nuestro primer paso es aislar el término cuadrado del hacha. Por lo tanto, no queremos que esto sea menos bx, y menos c en el lado izquierdo con el término al cuadrado del hacha. Entonces, para deshacer esta resta, agregaremos estos términos a ambos lados de la ecuación. Sigamos adelante y hagamos un paso. Agreguemos bx a ambos lados. Además de agregar c a ambos lados al mismo tiempo. Observe ahora en el lado izquierdo, bx negativo más bx es 0 y c negativo más c es 0. Entonces tenemos ax al cuadrado igual en el lado derecho bx más c. Y de nuevo, nuestro objetivo aquí es aislar un h al cuadrado significa a veces x al cuadrado. Entonces, para deshacer esta multiplicación y aislar, dividiremos ambos lados por x al cuadrado. Observe aquí en el lado izquierdo, x al cuadrado dividido por x al cuadrado es 1, por lo que tenemos una cantidad igual a bx más c dividida por x al cuadrado. Entonces, nuestra ecuación resuelta para a es igual a bx más c dividida por x al cuadrado. Así que esta es nuestra respuesta, pero quiero mostrar cómo podríamos expresar esto de manera un poco diferente. Podríamos escribir esto como dos fracciones separadas, y escribir bx dividido por x al cuadrado más c dividido por x al cuadrado. Si hicimos esto, observe que tenemos un factor común de x aquí. Esta x se simplificaría 1, y la x al cuadrado con simplificar a x a la primera, ya que tenemos un factor común de x. También podríamos expresar a como igual b dividido por x más c dividido por x al cuadrado. Cualquiera de estas dos ecuaciones resuelve un. Son correctos. Espero que hayas encontrado esto útil.